La gente normalmente cree que para conseguir más tienes que trabajar más horas, tienes que ser multitarea o tienes que terminar exhausto al final del día porque completaste muchas cosas. Esto es completamente falso. Si te dedicas más horas haciendo multitarea y distrayéndote en las horas en las que trabajas, vas a terminar cansado y sin conseguir nada significativo. Un pequeño estudio de estudiantes universitarios encontró que ahora solo se concentran en una tarea durante 65 segundos. Un estudio diferente de trabajadores de oficina encontró que solo se concentran en promedio durante 3 minutos. Según un estudio de la Universidad de California, cada vez que nos distraemos de una tarea, tardamos unos 23 minutos en volver a concentrarnos. Eso significa que pasamos mucho más tiempo distraídos y recuperando la atención que trabajando. Por eso en este video te voy a explicar cuáles son las claves psicológicas. Y aparte de las claves psicológicas, vamos a ver cómo podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial para ayudarnos a mantenernos en foco y a ser mucho más productivos. Este video aplica para la gran mayoría de personas que trabajamos remoto o que trabajamos en un área de conocimiento. Un área de conocimiento significa un área en la que tienes que aplicar cierto conocimiento, sobre todo por lo regular son trabajos en los que utilizas una computadora o un dispositivo en el que tienes que aplicar cierta información que sabes para hacer algo. Un ejemplo puede ser desarrollo, otro ejemplo puede ser diseño y cualquier ejemplo que esté aplicado a completar tareas con información. Esto también, por ejemplo, puede aplicar a gerentes, a contadores y personas que pasan mucho tiempo trabajando con la computadora y herramientas de internet. Y esto me pasó mucho a mí, sobre todo el año pasado, cuando me dedicaba mucho a trabajar muchas horas, pero siempre tenía, por ejemplo, el correo abierto o siempre tenía el WhatsApp abierto, algo que terminaba causando distracción a la hora de estar ejecutando las tareas que tenía que ejecutar. Y esto es algo muy normal hoy en día. Compañías como Netflix ya han hecho series que son diseñadas para que puedas tenerlas como un fondo en el que nada más escuchas qué es lo que está pasando, pero al mismo tiempo estás haciendo algo más. Y es algo que nos afecta mucho, incluida la multitarea. Así que vivimos en un ambiente en el que para ser productivos, que esto es un tema profundo, porque muchas veces ser productivo no significa hacer más, pero en este contexto en el que quiero explicar esto, digamos de que ser productivo es conseguir completar la mayor cantidad de tareas o resolver la mayor cantidad de problemas que tengas, independientemente de cuál sea tu trabajo. En este ambiente tenemos que conseguir eso para sentir que estamos siendo muy productivos y consiguiendo mucho. Y por otro lado, también vivimos en un cuerpo al que le gusta mucho la dopamina. La dopamina, al final, es un químico que nuestro cerebro va liberando cada vez que siente placer y hay muchas aplicaciones hoy en día, sobre todo cuando trabajamos en un área de conocimiento y en remoto, que nos hacen distraernos fácilmente y nos dan dopamina gratuita sin necesidad de esforzarnos y hacer nada. Esto pasa cuando entramos a cualquier red social, cuando nos ponemos a ver un video en YouTube, cuando nos ponemos a ver una serie, lo que hace que terminemos siendo mucho más propensos a distraernos y no terminar consiguiendo lo que queremos conseguir. En este contexto tenemos que definir cómo podemos llegar a concentrarlos para trabajar las horas que sean necesarias, pero sin pasarnos de horas y sin estresarnos y trabajar con una mente calmada. Ese es el objetivo que al final muchas personas tenemos cuando trabajamos en un área de conocimiento. Así que este es el problema al que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a un mundo en el que queremos ser a veces multitareas y estar haciendo dos cosas al mismo tiempo o incluso más. Un mundo en el que tenemos muchas distracciones y por lo tanto tenemos falta de enfoque y falta de trabajo profundo a la hora de estar haciendo lo que tenemos que hacer. Y también un mundo en el que muchas veces tenemos objetivos poco claros. En este ambiente y con este problema me di cuenta de que muchas veces no tienes que trabajar más horas para conseguir más, sino que tienes que ser capaz de enfocarte, de dejar por un lado el correo, WhatsApp, cualquier red social y vas a terminar consiguiendo mucho más. De hecho, hay muchas estadísticas
esta lámina es una que a mí me impactó mucho por las diferencias entre alguien que trabaja de forma enfocada y alguien que trabaja nada más dejándose llevar por ciertos impulsos externos que lo están distrayendo constantemente. Esto muestra una gran diferencia en cuántas horas vas a terminar trabajando y en qué resultados vas a terminar obteniendo. Así que de hecho, no necesitas trabajar más horas o no necesitas dedicar 12 horas de trabajo al día, sino que necesitas trabajo profundo solamente unas horas al día. Este es el problema que estamos tratando de resolver acá. Para eso, he diseñado un plan que me ha funcionado a mí y está basado en investigaciones de otras personas que han dedicado gran parte de su vida a esto. Primero tenemos a Steven Kotler. Steven Kotler tiene un libro que se llama El arte de lo imposible, en el que habla específicamente del flow. El flow o flujo en español es un término que se utiliza para definir cuando una persona está en un estado en el que está completamente enfocada en una tarea y no hay nada que lo pueda distraer. Es, por ejemplo, ese momento en el que un basquetbolista está jugando los últimos segundos de un partido y nada lo puede distraer, nada que pase, por ejemplo, en las gradas lo puede distraer, y es un estado en el que terminas consiguiendo mucho más, incluso sin pensar. Llegar a este estado es mucho más complicado en trabajos de conocimiento porque no estamos en un deporte en el que todo nuestro cuerpo está involucrado, sino que únicamente nuestra mente está involucrada en la tarea, por lo que es más difícil llegar a él, pero no es imposible y en este libro se demuestra. Otra influencia importante es Nir Eyal. Nir es un escritor muy conocido en el área de negocios, sobre todo porque ha escrito libros sobre cómo las empresas tecnológicas como Facebook manipulan nuestro flujo de pensamiento para que seamos cada vez más adictos a sus aplicaciones. Y en base a estos estudios que él fue haciendo sobre cómo estas empresas pueden mantenernos conectados la mayor cantidad de tiempo posible, también investigó y terminó desarrollando una teoría en su libro Indistraíble sobre cómo podemos defendernos de las distracciones, que al final es muy importante para conseguir más y para tener la vida que realmente quieres tener, en vez de nada más dejarte llevar por distracciones poco significativas. Basándose en estos dos grandes autores y en las metodologías que han ido aplicando para ir reduciendo distracciones y aumentando el flow, hay 3 pasos que todos podemos aplicar en el día a día para terminar trabajando de forma más profunda y poder entrar en ese estado de flow por lo menos algunas horas al día. Lo primero que hay que hacer es definir con claridad cuáles son tus objetivos y tratar de planificarlos un día antes. La planificación antes de empezar con la sesión de flow es lo más complicado porque muchas veces nos cuesta sentarnos y planificar qué es lo que vamos a hacer, pero es muy importante para que durante el día ya sepas e incluso ya tengas un horario para cada sesión de flow en la que vas a estar trabajando. Por ejemplo, para un desarrollador que quiere sacar una nueva funcionalidad, puede dividir la funcionalidad que tiene que hacer en diferentes etapas y cada una de esas etapas puede ser una sesión de flow en la que va a trabajar y en la que su objetivo claro es completar esa etapa o esa parte de código que tiene que hacer. Es bastante sencillo, es dividir un objetivo en entregables, sobre todo, resultados tangibles que puedas entregar, y con eso ya tienes un objetivo claro y muchas veces incluso una hora específica en la que vas a trabajar en ese objetivo. Lo segundo es siempre trabajar con sesiones de flow, y es lo que he estado hablando de que tenemos que tratar de llegar a ese estado en el que estás totalmente enfocado en la actividad y no piensas en nada más. Para llegar a este punto es muy importante tomar en cuenta que tienes que tener un objetivo claro anterior y tienes que tener una cantidad de tiempo específica para esa sesión. Por lo regular las sesiones de flow duran entre 30 minutos y 2 horas. Más de 2 horas es un poco complicado mantener el mismo nivel de atención. Esto puede depender de cuánta práctica tengas para entrar en este estado de concentración. Pero al final lo importante es primero tener
el objetivo claro, el entregable claro de qué es lo que vas a hacer. Si puedes dividir ese objetivo en pasos, te puede ayudar mucho más, como una checklist que tengas que ir completando durante tu sesión de flow para ir trabajando y tener una guía clara para llegar a tu objetivo. Y por último, un tiempo específico. Por ejemplo, si decides dedicar 1 hora de sesión a ese objetivo, pues colocar un cronómetro digital y empezar a trabajar durante esa hora en ese objetivo nada más. Aquí es muy importante poder bloquear distracciones, puedes utilizar aplicaciones que te ayuden a bloquear todos los sitios que te van a distraer y nada más, por ejemplo, dejar activos los sitios que vas a utilizar para tu tarea en específico. Y por último, también te va a ayudar mucho definir compromisos antes de empezar con tu sesión de flow. Definir un compromiso significa de que vas a ofrecer algo a cambio si no cumples con tu promesa de mantenerte enfocado durante tu sesión y tu tiempo de flow. Por ejemplo, algo que funciona mucho es que puedes decir, hey, voy a quemar este billete que tengo acá si me distraigo. Colocas el billete a la par de tu área de trabajo y si lo haces, quema el billete de verdad y empiezas a tener un compromiso real que puede sonar un poco extremo dependiendo de cómo lo quieras ver, pero que funciona mucho. Tomar un compromiso puede ser tanto de dinero como social. Social, por ejemplo, puede ser hablar con un amigo de que te vas a enfocar en una tarea por cierta cantidad de tiempo y trabajar junto con tu amigo, trabajar con tu amigo a la par. De esta forma, los dos se comprometen a trabajar de forma enfocada en lo que quieren hacer y es mucho más difícil distraerse. Para cumplir estos pasos de forma específica, hemos creado una plantilla que puedes descargar completamente gratis dando clic en el link de abajo. Con nuestra plantilla, viene la última parte, usar inteligencia artificial para hacer que tu productividad se eleve. Cuando planificamos nuestras sesiones de flow, vamos a enfrentarnos al reto de pasar un buen tiempo planificando. Aquí es donde entra la inteligencia artificial, ayudándonos a dividir nuestros objetivos en pasos mucho más accionables, y si por alguna razón estamos procrastinando o tenemos problemas con nuestra tarea, también nos puede dar ideas sobre cómo desatascarnos. La inteligencia artificial es un gran asistente para clarificar nuestros objetivos y hacer tareas rutinarias, por lo que usar nuestra plantilla con prompts listos para copiar y pegar te llevará a un nuevo nivel de flow y enfoque. Así que si te gustó el video puedes suscribirte y puedes ver todos nuestros enlaces abajo. Nos vemos a la próxima.